Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier para los que ya me conocen y para los que no, como siempre, me vuelvo a presentar. El día de hoy les voy a hablar sobre la inteligencia emocional después de una ruptura con un narcisista o una relación tóxica. Si escuchan un poquito de ruido es porque estoy afuera de mi casa y están los vecinos escuchando música y están los perros de al lado, pero espero que no interrumpa mucho lo que voy a decir. Entonces el día de hoy voy a hablar lo que sucede después de la ruptura y cómo sanarte emocionalmente para poder tener control de toda esta emoción que genera una relación con un narcisista, porque yo sé que después de una ruptura tanto narcisista como emocionalmente tóxica, cuando uno sale, las emociones están a flor de piel y reaccionamos por medio de ellas a tratar la primera emoción que sentimos es el deseo de venganza y el dolor, obviamente, por la rabia de lo que estas personas hacen dentro de esta relación. Entonces, de por sí vivir una ruptura amorosa normal es considerada una de las situaciones más estresantes a las que una persona se puede enfrentar a lo largo de su vida. Entonces, cuanto más sabemos que en una relación tóxica o narcisista es el doble de difícil, porque una separación cambia completamente el estado de comodidad en el que se encontraba la persona aún dentro de esta manipulación y de este engaño. Y la rutina a la que se acostumbró, y más si tuviste una relación de muchos años, los comportamientos y pensamientos para afrontar la situación, es muy difícil poder sobrellevarlo. Entonces normalmente ocasiona reacciones opuestas a las que en situaciones rutinarias pues no se tendría. Entonces, uno de los consejos que yo les doy para mejorar la inteligencia emocional sugiere que es necesario aprender a identificar las emociones. Tenemos que aprender a identificar las emociones después de terminar esta relación para comprender los comportamientos que se tiene a raíz de esto, ¿no? Y ya que uno realmente conoce cada una de las emociones, hay que enfocarse en cada una de ellas para poder empezar a sanar una a una. Yo tengo, por ejemplo, sabemos que después de este tipo de relaciones, el dolor es uno de los principales sentimientos que se sienten después de la ruptura con el narcisista. Después ya sabemos que viene la rabia y después viene el deseo de venganza, el llorar, el querer sacar todo, el obviamente querer encontrarle una respuesta a todo esto que nos ha sucedido. Y las emociones más comunes tras vivir la ruptura amorosa es el sentirse realmente deprimido y el miedo, la ira, la culpa, la tristeza, y cada una de estas cosas te las voy a ir desglosando el día de hoy para que tú más o menos te vayas dando cuenta de qué tipo de reacciones son las que tiene uno cuando empieza a salir de una relación de este tipo. El día de hoy te voy a hablar primero sobre el miedo. Es una de las principales emociones que sentimos cuando terminamos la relación, porque es el miedo a que vas a comenzar de nuevo sola y vas a comenzar desde un punto en el que no hay nada. Porque cuando estos seres te abandonan o te descartan o tú decides dejarlos porque te diste cuenta de la situación que estabas viviendo, entra el miedo a la soledad primeramente, que estamos acostumbrados o se nos enseñó que para ser felices tenemos que estar acompañados. Entonces el miedo está definido como angustia por un riesgo real o imaginario. Y al vivir esta separación de la pareja que creímos obviamente iba a ser para toda la vida, el miedo suele ser especialmente hacia la soledad. Y este miedo suele presentarse de forma extendida y muchas veces ambigua. Y suele ser un miedo general y quien lo sufre es comúnmente incapaz de definir exactamente de qué forma impacta ese cambio en tu vida. Entonces, a raíz de eso, como no sabemos cómo definirlo, empiezan las depresiones, las ganas de no quererme levantar, las ganas de no querer luchar, las ganas de creer que sin esa persona yo no voy a poder seguir adelante. Entonces, al terminar esa relación y nosotros dejamos entrar en nuestros pensamientos por medio de la emoción del miedo, entonces hay una gran cantidad de ensombrecimiento dentro de nosotros, porque eso es lo que causa el miedo a la ruptura amorosa, a la soledad, a creer que no vamos a poder renovarnos nuevamente, que no vamos a poder reconstruirnos, que realmente no vamos a encontrar a otra persona que nos llene. Y en realidad ese no tiene que ser el enfoque, porque uno tiene que enfocarse en sanar
para poder continuar, porque muchas veces para tapar ese dolor buscamos inmediatamente a otra persona o otra pareja que rellene el espacio y el vacío que dejó la otra persona. Y al hacer esto lo único que hacemos es como tapar un bache por encima con cal, simplemente sin poner cemento, sin arreglarlo, sin toda la ingeniería que lleva el arreglar una carretera. Entonces, obviamente, a la hora de la lluvia va a volver el bache a abrirse, y es igual con las relaciones. Al yo no sanar, al no dar un proceso y vivir mis emociones, tanto como el miedo, el dolor, la tristeza, la depresión, la ira y todos estos cambios que se generan de emocionales después de una ruptura, y no los vivo y lo que hago es saltarlos, pues desafortunadamente en la siguiente relación van a volver a salir a raíz, y obviamente eso va a hacer que mi relación no vuelva a funcionar y voy a repetir la misma historia con la siguiente persona. Entonces, ¿cómo tengo que entender el miedo tras vivir la separación con el narcisista o después de la relación tóxica? El ejercicio que yo les propongo para entender el miedo es identificarlo. Hay que identificar el miedo con un nombre y un tamaño real, y para hacerlo yo recomiendo descubrir el miedo en oraciones completas. ¿Cómo es esto? Es incluir dentro de la definición del miedo los siguientes detalles. Número 1. ¿En qué momento o situaciones apareció el sentimiento de miedo? Y esto se ve reflejado en toda la relación, porque muchas veces en la relación del narcisista vivimos tantos temores que realmente es nada más un acompañamiento después de, o sea, lo sentimos dentro de la relación y fuera. Entonces, ¿cuántos de los pensamientos que tengo respecto a mi miedo son basados en motivos reales y cuántos son basados en la fantasía? Porque imaginamos que no hay más allá después de. Y claro que hay más allá, porque estoy terminando una relación que realmente no me estaba dejando algo verdadero para iniciar algo que enfocado en mí, que realmente me va a dejar algo verdadero. ¿Qué puedo yo hacer para contrarrestar la situación que me provoca el miedo a quedarme solo, el miedo a volver a perder, el miedo a no poder volver a comenzar? Los miedos tras vivir la separación se deben a la circunstancia específica. Pero si tú no los enfrentas y no los superas, corres el riesgo de adoptar esos miedos como características determinantes en tu persona, que significa que los vas a adoptar para ti ya por toda la vida y no vas a poder salir de esa relación, como luego al repetir, y vas a seguir repitiendo la misma historia porque no decidiste enfrentar el miedo y la etapa del miedo que estabas viviendo. Entonces tenemos que identificar la raíz del miedo que nos llevó a esa relación y por qué yo tengo que retirar este miedo para no volver a caer en este mismo tipo de relaciones. La ira es el siguiente emoción que sucede después de la relación con el narcisista. Por eso tantas personas que se enfocan tanto en ese sentimiento de la ira, de venganza, de querer hacer pagar al narcisista, de querer verlo sufrir, de quererlo ver llorar, de que hasta que no termine con la otra pareja. Y realmente yo no me estoy enfocando en sanar esa emoción que fue causada obviamente por la ruptura de este personaje. Y es una emoción que está muy presente al momento de vivir la ruptura. Y al igual que el miedo suele ser una emoción que es en general. La ira es en la mayoría de los casos una situación que nos lleva a lo que él nos hizo y el deseo de venganza. Pero es parte ya del pasado, porque realmente el hecho de que tú esperes que el narcisista o la persona tóxica o la persona que te dañó o lastimó pague, no te va a reconfortar, ni te va a renovar, ni te va a hacer sentir mucho mejor. Entonces tienes que trabajar en esa emoción para tú no sentirla y que no crezca y que no se enraice dentro de ti, porque si tú permites que la ira o el sentimiento de venganza se enraice, no vas a poder avanzar al siguiente punto, que es la sanidad. Entonces, desde el momento que nosotros identificamos que estuvimos en una relación tóxica, si continuamos permitiendo que el miedo a quedar solos nos permita tener que regresar a este mismo de relaciones, entonces vamos a seguir repitiendo historias. Y si seguimos con el deseo de venganza y estamos esperanzados en que en algún momento la otra persona va a pagar, no vamos a poder sanar porque no estamos decidiendo soltar. Entonces yo tengo que identificar la raíz del miedo
y cómo dejar de tenerlo y saber que si yo me preparo, que si yo me levanto, que si yo empiezo a ver por mí, aunque me obligue a yo mismo a hacerlo, obviamente no voy a volver a repetir la misma historia. Lo mismo pasa con el sentimiento de la ira. Si yo decido seguir con los sentimientos de rabia, seguir odiando al narcisista, seguir esperando que él pague para yo poder ser feliz, pues eso no va a suceder. Y lo único que voy a hacer es que me voy a quedar ahí esperando a que esta persona pague y no voy a poder avanzar ni voy a poder ver un cambio en mi vida real. Entonces, y además a él no le va a pasar nada, porque hay un dicho que es muy famoso, que dice que cuando uno odia, al que le hace daño es a uno, porque es como sostener un carbón en tus manos y te va a quemar a ti. A la otra persona no le va a hacer daño, al que le está haciendo daño es a ti. La otra persona, el narcisista, va a seguir viviendo y va a seguir haciendo daño, pero a él no le va a pasar absolutamente nada con el deseo de venganza o de odio que tengas hacia él. Y sin embargo tú vas a carcomer tus sentimientos, tu dolor, y te lo vas a tragar tanto por no querer sacarlo y trabajar en él, y te vas a quedar en un estado de confort en que realmente no te va a permitir salir de esa relación ni de ese estado de depresión, de coraje y de tristeza. Entonces, ¿cómo hay que entender la ira al terminar una relación? Hay varios consejos para controlar la ira. Yo lo que he trabajado mucho para controlar mi ira cuando me sucedió esto es la meditación. Entonces, la otra persona está haciendo todo lo posible por hacernos daño y eso no va a terminar, porque sabemos que después de terminar la relación con el narcisista, ellos utilizan a los monos voladores, hablan mal de nosotros, siguen escribiéndonos para dañarnos, utilizan a la nueva pareja para que nos sigan escribiendo. Entonces nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestras reacciones hacia eso que el narcisista está haciendo aún después de terminada la relación. Y este tipo de pensamientos se repiten mucho en nuestra mente cuando terminamos con el narcisista, y cuando él está haciendo todo esto, nuestros pensamientos empiezan a tener malas intenciones para poder terminar. Creemos que terminando con el narcisista o acabando con él o acabando con lo que él está haciendo o reclamándole o creyendo que porque lo insulto o tiro mi ira sobre él va a cambiar algo. Ni él va a cambiar, ni le interesa cambiar, ni tampoco le duele lo que tú le digas. Ahí estos pensamientos te están carcomiendo solo a ti, porque a él no le importa y a él no le interesa. Él ya está haciendo su vida con la otra persona y sabe que está causando reacciones en ti, y eso es lo que a él le alimenta y a ti te destruye. Entonces yo te recomiendo que estos pensamientos, en el momento que venga el deseo de ira, el deseo de escribirle, el deseo de decirle todas las cosas malas y alimentar su ego, porque además alimentas su ego, tomes el control de tus pensamientos y los reemplaces con afirmaciones. ¿Y qué tipo de afirmaciones? Estar conscientes que la relación se terminó, buena o mala, si fue malo él, si fue bueno, si fue una de las peores personas, ya se terminó. O sea, ahí ya no hay nada que hacer. El que tú le digas, el que tú hagas, el que tú brinques, el que tú llores, que está bien llorar y sacar los sentimientos, pero el que tú se lo hagas ver a él ya no va a arreglar nada, ni va a hacer que él pague tampoco, ni él va a sentir remordimiento por lo que te hizo. Entonces tienes que enfocarte en reemplazar esos pensamientos con afirmaciones de que la relación ha terminado y de que tienes que superarlo y de que tienes que trabajar en tu dolor y en tus emociones para poder empezar a cambiar. Los pensamientos tienen poder. Entonces, si tú le das poder al pensamiento de estar enfocado solamente en la venganza con él y estar pensando en que le vaya mal a él, pues obviamente esos pensamientos van a devolverse a ti y tú no vas a poder salir de ese dolor y esa tristeza. Otra de las emociones que sentimos después de la relación con el narcisista es la culpa. El sentimiento de culpa usualmente llega después del impacto del descarte, de la separación, de cuando él te abandona, del abandono, ¿ok? Entonces causa culpabilidad en ti, como sabemos que estos seres aparte nos infringen la culpa a nosotros y tú te frustras, y desde esta perspectiva aparecen también los pensamientos de autocrítica. ¿Qué hice yo mal? Porque a lo mejor si yo me hubiera comportado como la otra, él no se hubiera ido, yo tuve la culpa, y los pensamientos pesimistas sobre los que hay que prestar mucha atención y estar realmente informados de que cuando te venga ese pensamiento de autocrítica, eso va a destruir tu autoestima más de lo que él ya lo hizo. Entonces tengo que trabajar en eso para que en el momento de que venga el sentimiento de culpa, saberme perdonar y saber soltarlo
para saber que no fue mi culpa, sino que fue una circunstancia que yo viví con esta persona y que yo decido soltar la culpa en todo momento, porque por más que yo me hubiera esforzado y yo hubiera hecho algo para salvar esa relación ya no se iba a salvar, ya no había modo. Entonces tengo que tomar el control de la emoción de la culpa y decir, no soy mal culpable, me perdono por haber permitido esta relación, pero suelto inmediatamente. Tengo que trabajar en ello, porque no es de un día para otro, pero si no haces el intento por trabajarlo, nunca vas a poder salir de ese estado. Entonces, ¿cómo podemos entender la culpa al terminar la relación para poderlo sobrellevar? Los sentimientos de culpa llegan cuando el resultado final es diferente a lo que nosotros deseábamos, que en este caso era tener una vida con el narcisista, obviamente para siempre, ¿no? El cuento de hadas, y llega junto con la ira, vuelvo a repetir, y estas emociones aparecen como respuesta a la necesidad de querer cambiar la situación, ni siquiera es por el amor que tú creías sentir por el narcisista, es el ego que fue herido, fue tu ego, ellos lastimaron tu ego, además de lastimar todas las cosas que hicieron alrededor de ti. Entonces esto provoca sentimientos de ira y sentimientos de culpa, y es imposible que tú puedas cambiarlo, porque el pasado ya no se puede cambiar, y por más que tú trates de regenerar todo lo que esta persona hizo, eso ya no va a cambiar, tienes que aceptar que ya sucedió. Entonces es indispensable que los pensamientos que tú tengas de autocrítica hacia ti sean promovidos por la culpa y sean reemplazados por pensamientos constructivos, promovidos de ti mismo y hechos por ti mismo, por el deseo de aprender y conocer. Por eso hay que estar informándonos, viendo videos de este tipo, para poder reconocer cada una de las emociones que estas personas nos hacen sentir y saber aprender a manejar nosotros a las emociones y no ellas a nosotros. Porque si nosotros permitimos que la emoción siga trabajando en nosotros y no nosotros en ella, ellos van a seguir, obviamente, consiguiendo lo que quieren, seguir manipulándote y seguir manipulando todo a tu alrededor, porque saben que tienen el control de tus sentimientos. Entonces tienes que cambiar de negativo esos sentimientos que sientes a positivos, y no es fácil, tienes que realmente enfocarte y hacerlo. Entonces promueve el entendimiento de que las personas pueden equivocarse, y en este caso, bueno, sabemos que ellos no se equivocaron, sabían lo que estaban haciendo a la hora de dañarnos, pero tú tienes que aprender a soltarlo, de la misma forma que ellos te sueltan, de la misma forma exacta. Tienes que aprender a soltar y a soltar todas estas emociones que ellos te hacen sentir para poder aprender y mejorar cada día. Otra de las emociones que sabemos que después de una ruptura con un narcisista y que pues obviamente es la que más se siente, es la tristeza. Finalmente, esta es la última emoción que sentimos, o depresión, ¿no? Que viene conjugada con la depresión, el quererte morir, el ya no tener ganas de vivir, porque estás viviendo la separación que te causa una tristeza, una separación en la que tú creíste que ibas a durar para toda la vida. Y este sentimiento permanece de manera constante hasta que hayas superado la separación. Y no vas a lograrla superar hasta que tú no asimiles que realmente esa relación ya se terminó y que realmente esta persona ya no quiso tener nada contigo, que te descartó, pero que tú tienes la posibilidad de volver a recomenzar y cerrar esa puerta y no volverla a abrir, porque si la vuelves a abrir es como volver a empezar desde abajo nuevamente, a reabrir las heridas y echarle limón. Entonces, en esta situación el cerebro tarda en producir la información objetiva que se requiere para comprender la ruptura amorosa, y tienes que construir tú mismo, porque no van a volver a renacer de la nada, nuevos hábitos acorde al nuevo estado en el que estás y que tienes que asimilar, que es la soltería, y que nos es muy difícil a veces manejar cuando ya tuvimos muchos años de relación con este tipo de personas. Entonces, ¿cómo puedo yo entender la tristeza al terminar una relación? La tristeza se va a intensificar, más aún porque aparte viene la disonancia cognitiva y sabemos todos estos sentimientos que ellos generan en nosotros. Y más si no estás manejando el contacto cero, porque sigue acrecentando la posibilidad de querer ver pagar a esa persona y la posibilidad de que algunas personas guardan en su corazón la esperanza de que no sean narcisistas y regresen. Entonces, eso intensifica todavía más la tristeza y el vacío que se generó tras la ausencia de esta persona que no me ama y que me abandonó. Sin embargo, la realidad es y demuestra que cada persona tiene en su vida muchas más personas, y nosotros nos estamos enfocando en esta relación perdida que no tiene solución
porque esas personas sabemos que no van a cambiar y no van a regresar y no va a poder haber una reconciliación sana. Entonces tenemos que enfocarnos en las demás personas que están a nuestro alrededor y que sí nos aman, hacer actividades diferentes, empezar a levantarme a mí mismo para poder levantar mi autoestima. Y si tú te permites esa oportunidad, te empiezas a concentrar y apoyarte mientras se supera la separación. Mientras tú no empieces a reconocer todas estas emociones y tú no empieces o decidas realmente hacer contacto cero y empezar a trabajar en esas emociones que son tuyas, porque en realidad ahí el narcisista ya no puede hacer nada y ahí ya él no tiene culpa. Después de reconocer que estuviste con él, que fue una relación traumática, yo tengo que empezar a trabajar en mí. Porque si me quedo en ese estado de stand-by, de esperar que él pague, vuelvo a repetir, de pasar por años, estar culpabilizándolo, de querer hacerlo pagar, pues yo no voy a poder tomar cartas en el asunto sobre mis emociones y sobre mí mismo, y mi vida es mi responsabilidad, no es responsabilidad del narcisista venir a sanar, y él no va a venir a sanarme porque sabemos que a él no le importa. Entonces tengo que apoyarme. Puede ser con un terapeuta, con alguien que tenga conocimiento de estos temas, un coach, algún retiro de vida, algo que te haga levantarte y apoyarte en esas personas y en tus amistades cercanas mientras se supera la separación. La pérdida de esta relación es real. O sea, no te imagines que a lo mejor en un futuro él va a cambiar o él va a volver. Y sin duda yo sé que es muy dolorosa porque yo lo perdí, yo sé que se siente. Pero tu vida no se pierde al momento de esta separación, sino que vive una transformación. Y llega un momento en el que tú te das cuenta, como yo lo hice, que realmente no perdiste, sino ganaste. Ganaste la oportunidad de tu libertad, ganaste la oportunidad de reconocerte y transformarte a ti mismo. Ganaste la oportunidad de empezar a aprender a amar sin apegos, sin la necesidad de tener que tener a una persona pegada a ti, a una persona a la que tengas tú también que controlar, porque muchas veces nos soltamos por esa situación de control y de ego, que queremos que la otra persona sienta lo mismo que nosotros, y eso es lo que no nos deja avanzar después de la relación del narcisista, que como el narcisista obviamente no era un ser empático y no nos apoyaba en nada, queremos que él cambie y que él me ame y que él se arrepiente, y mucha gente me dice, es que él se va a arrepentir y yo lo voy a ver pagar y va a regresar como perro y me va a rogar. No va a suceder, y tú te vas a quedar ahí esperanzado y no vas a sanar, ni vas a ocupar ese tiempo que te puede servir para sanar y restablecer tu vida, esperanzado años y años en que el narcisista cambie, en que el narcisista te pida perdón, en que el narcisista pague, y esa persona tal vez nunca pague, y tú te quedaste perdiendo tu tiempo ahí, y tu tiempo es muy valioso como para seguir perdiéndolo en este tipo de pensamientos o circunstancias. Entonces tenemos que cambiar nuestra rutina de pensamiento y necesitamos empezar a darnos la oportunidad de construir un nuevo estilo de vida y descubrirnos a nosotros mismos. Mira, yo he descubierto tantas cosas de mí que no conocía y tengo 40 años de edad, y ha sido padrísimo porque te puedo decir que estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida, en la que me estoy reconociendo, en la que me estoy enfocando en mí misma, en la que tengo una relación que no es aún formal, pero estoy conociendo a la persona, y es algo muy bonito porque es algo en libertad, ¿no? Estás conociendo a la persona, no tienes que estar tratando de cambiar al ser humano o tratando de que esa persona te demuestre que te ame constantemente, sino que tú ya te amas y te reafirmas y no necesitas que esta otra persona te lo esté reafirmando tu valía, sino que estás compartiendo ese amor. Y cuando llegas a ese tipo de amor en el que tú comprendes que no hay necesidad de sentir ese apego y de control sobre la otra persona, y obviamente sabes también reconocer cuando la otra persona es controladora y manipuladora, pues es donde tú decides soltar y decir, no, ¿sabes qué? O sea, esto no me llena, esto no es lo que yo quiero, y no vuelves a caer en este mismo tipo de relaciones. Pero ¿cómo puedes lograr esto? Obviamente es un proceso, obviamente, como te vuelvo a repetir, no puedes ir de relación en otra sin haber sanado. Para esto tienes que trabajar primero en ti, perdonarte a ti mismo, enfocarte en tu sanidad y empezar a controlar todas estas emociones que te acabo de mencionar, que es la ira, el miedo, la falta de perdón y el querer controlar todas las situaciones que están a tu alrededor. Empecemos a aprender a soltar al narcisista y a tomar la decisión de realmente sanarnos a nosotros mismos y enfocarnos en lo que realmente vale la pena, porque la vida es muy corta
Y si perdemos la mitad de nuestra vida esperanzados a que el otro regrese, o a que el otro cambie, o a que el otro haga lo que yo quiera, o que el otro pague, voy a perder otra mitad de mi vida con esos sentimientos que solo me van a llevar a la tristeza, a la decepción y a no sanar. Este fue mi video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, yo les pido que pongan like en la parte de abajo, síganme pidiendo más videos. Voy a seguir hablando sobre la sanidad interior para poder pasar ese bache y esa etapa. Y yo te puedo decir realmente, porque lo estoy viviendo, cuando tú reconoces estas emociones y empiezas a tomar control de tus sentimientos y de tus pensamientos, todo cambia. Recomendación número 1, medita. Medita en Dios, medita en ti, haz meditaciones de otras personas y aprende a reconocerte y a conocerte a ti mismo para saber que tú debes de tomar el control de cómo reaccionar ante lo que los demás hacen y que no te afecte. Los quiero mucho, les mando un gran beso y nos vemos en 2 días más con otro video que estaré subiendo por aquí. Bendiciones para todos y gracias por seguir escuchándome.